Vamos a darle la bienvenida ahora a la congresista de Fuerza Popular, abogada también, Patricia Juárez. Congresista, muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, congresista, a ver, lo primero, quiero aprovechar justamente su condición de abogada. Escuché también declaraciones suyas respecto al caso de Keiko Fujimori. La persecución contra Keiko continúa, es el comunicado, ¿no?, que sacaron esta semana. Hay un párrafo que me llama la atención porque dice: las autoridades judiciales han decidido seguir procesándola por temas de aportes de campaña que todos ya sabemos no eran lícitos. Mi pregunta es sencilla: ¿por qué este sería el argumento de una persecución cuando sabemos que en una casación en la Suprema finalmente se decidió, bueno, vayamos a juicio y ahí decidamos si es que eran o no delitos los aportes de campaña en ese entonces? Claro, nosotros nos hemos pronunciado en este caso a través de este comunicado porque creemos que obviamente durante todo este tiempo, o sea, Keiko Fujimori lleva ya más de 20 y tantos años investigada por diferentes cosas. Este caso lleva ya más o menos 6 años y obviamente lo que estamos viendo a partir de lo que ha señalado ahora del fiscal José Domingo Pérez, realmente nos lleva a la conclusión de que todo lo que se ha planteado en este caso, digamos, no tiene un mayor sustento. O sea, si el fiscal no puede pasar en este caso un examen, obviamente entendemos que lo que ha presentado como aproximadamente unas 5.000 pruebas realmente no tienen ninguna vinculación con los hechos que se le imputan a Keiko Fujimori. Y sin embargo, por ejemplo, en momentos en que se iba a dar la segunda vuelta electoral, el fiscal presentó la acusación faltando unos días para que se dé, digamos, las elecciones. Entonces vemos que ha habido obviamente una politización de la justicia, se ha utilizado. Tendríamos que preguntarle al fiscal realmente qué es lo que qué es lo que ha iluminado, digamos, los pasos que él ha estado dando, porque la verdad es que vemos que el juez le ha devuelto 10 veces todos los actuados, la acusación, para subsanación, y tiene 18 observaciones sobre temas de fondo importantes. Correcto. Entonces, obviamente, lo que se ve es que no existe una acusación coherente, obviamente, tiene defectos de fondo y de forma, y que definitivamente lo que se ha hecho es simplemente durante todo este tiempo una actuación teatral maravillosa de parte del fiscal, pero los temas de fondo que contienen esta acusación yo creo que van claramente hacia el archivo. Congresista, a ver, yo no voy ahorita a negar las críticas que ha hecho la Fiscalía, pero digamos, que el fiscal sea un poco inepto no hace que todos los acusados sean inocentes. Usted coincidirá conmigo que a usted le queda claro que, por más que el caso también lo vea José Domingo Pérez, Alejandro Toledo no tiene manera de ser inocente. Es decir, la incapacidad y el manejo político de José Domingo Pérez respecto de sus casos no hace que todos los acusados por él sean inocentes. Pero la incapacidad obviamente sí incide en los resultados del proceso y de la forma como... Por eso le pregunto, planteando. ¿usted cree como política y como abogada que Alejandro Toledo no queda duda que recibió coimas? El tema de Alejandro Toledo es absolutamente aparte. Alejandro Toledo fue presidente de la República, cosa que no ocurre con pero Keiko Fujimori. hablo de la Fiscalía y los casos que ve. A lo que voy es que la Fiscalía puede ser incapaz, como lo he mencionado una vez, pero no por eso quita que algunos de los acusados sean culpables. Pero en este caso en particular no podemos negar, y creo que no escapa a la opinión en general, que ha habido una clara utilización de este caso para perjudicar la campaña política de Keiko Fujimori durante todo este tiempo. O sea, ha habido una utilización. Keiko Fujimori ha sido detenida más de 480 días sin siquiera tener una acusación, digamos, ya firme, como no existe hasta este momento. Ella ha sido privada de su libertad, ha sido... Pero usted diría, por ejemplo, quizá que también Rafael Vélez y José Domingo Pérez buscaron una consecuencia política cuando filtraron a medios de comunicación el tema de Martín Vizcarra y Hernández. Uno podría argumentar también que la Fiscalía de Marita Barreto buscó un resultado político cuando filtró la declaración de Salatiel Marrufo. Yo lo que señalo es que los casos son absolutamente diferentes. El caso de Keiko Fujimori en particular
es el de una persona que no ha sido funcionaria del Estado, que no ha manejado fondos públicos, que ha sido una candidata presidencial y que definitivamente los actos de los fiscales han ido dirigidos a frustrar, digamos, los resultados exitosos de la campaña política. O sea, eso es lo que, digamos, se puede ver de lo que hasta ahora vemos, porque obviamente vemos los resultados. A los fiscales y a cualquier funcionario público se le tiene que calificar por los resultados. El juez en 10 oportunidades... Fueron 11, en verdad, que ha devuelto. Fueron 11. En realidad fueron 11. Cuando dice la persecución contra Keiko continúa, digamos, ¿cuál sería en este último caso? Es decir, que se haya aceptado pasar al juicio o que finalmente como consecuencia de eso se le haya concedido el tema de no poder salir del país a Keiko Fujimori. En este último caso han sido 19 medidas que planteó la Fiscalía que debían de aplicársele a Keiko Fujimori y también el pago de una indemnización de 1 millón de soles. Bueno, el juez consideró que solo debía de darse el impedimento de salida. Desechó las otras 18. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el impedimento de salida? Nosotros sabemos que cuando existe obstaculización de la justicia o cuando existe peligro de fuga, es que se da esta medida y normalmente se da en la primera etapa, no en la etapa acusatoria. En este caso, lo que ha hecho el juez es tomar la decisión, una decisión peculiar, particular, en donde no existiendo ninguna de estas dos cosas considera que el delito puede ser penado con una pena importante y que se trata de un delito complejo. Más que el tema de fuga o obstrucción por el tema de prognosis de la pena, como puede ser una pena alta, va con el tema. Eso es lo que hace dando, digamos, una decisión singular que no corresponde realmente en este caso y privándola, por supuesto, a Keiko Fujimori, que creo que es la única que pueda salir del país cuando Susana Villarán tiene la posibilidad de salir o cuando otras personas... A eso se refiere con quienes han sido gobierno y manejando presupuesto y contra quien existen pruebas. O sea, siente que hay un trato desigual. Exacto. ¿Susana Villarán está segura que no tiene impedimento de salida? Entiendo que es así, por la información que tenemos. Pero creo que es una práctica común del fiscal, cada vez que pasa acusación, pedir el impedimento de salida. Claro, el tema es si es que finalmente el juez lo acepta o no lo da, ¿no? Y yo creo que en este caso, no existiendo el peligro de fuga, porque creo que no puede haber una persona que no haya tenido una conducta procesal más ejemplar que Keiko, en el sentido de que inclusive cuando sale de la provincia de Lima, ella pide autorización y cada vez que ha salido ha presentado su informe. O sea, no existe, digamos, la posibilidad alguna de que ella pueda siquiera tener la idea remota de fuga. ¿Usted está segura, más allá del tema de que el dinero que habría entrado, ¿no?, para la campaña no sería lavado de activos, de que ese dinero no se haya utilizado para compra de bienes personales? Para comenzar, ¿usted está segura de la inocencia de Keiko Fujimori? ¿Pone sus manos al fuego? Yo estoy segura de la inocencia de Keiko. Ella ha presentado, o sea, han habido dentro de estas investigaciones muchas pericias y dentro de las pericias se ha demostrado de que no existe ningún incremento patrimonial. Eso es un tema que está absolutamente probado. Yo creo que lo que, digamos, tiene que darse en este momento, lo que viene es un periodo de acusación, que este periodo puede durar por lo menos 5 a 7 años. Pero entonces le pregunto, porque uno diría, bueno, si yo estoy tan segura de la inocencia, bueno, de una vez, hace tiempo habríamos ido a juicio finalmente y para demostrar, no para demostrar, sino para que quede claro que no hay culpabilidad. Pero nadie se opone a ir a juicio. Entonces, ¿cuál es el tema? La dilación. El problema es la dilación, lo que significa para una persona estar privada de su libertad, de no tener capacidad de desplazarse libremente, simplemente porque finalmente hay una inacción o una deficiencia en la actuación de la Fiscalía. La Fiscalía plantea que sería la defensa quienes dilatan. Las defensas quienes dilatan. Eso no es así. En esta etapa intermedia, por ejemplo, la Fiscalía se ha llevado casi 2 años. Y por supuesto se han planteado algunas articulaciones procesales, claro, porque han habido deficiencias en la actuación de la Fiscalía. Entonces ya creemos que esta situación, por inacción y por deficiencia de la Fiscalía, no puede prolongarse más. Entonces, claro, tendrían que ir rápidamente con los resultados, obviamente, que se esperan en este caso, ¿no? Pero hay bastantes casos, por ejemplo, el de Ricardo Briceño cayó, entiendo que hay otros temas en el tema del TC. Es un caso que ilustra este caso en particular,
porque tiene que ver efectivamente con la licitud de los fondos. Y entonces se ha demostrado que son fondos lícitos. Entonces, así como eso, hay una serie de argumentos realmente que abonan a favor de que por lo menos este impedimento de salida no debería de haberse ¿Cómo manejar dado? el tema ahora político? No quiero pasar para después volver al tema legal nuevamente. Es decir, no fue delito, pero digamos, nadie informó, se recibió la plata de manera clandestina y no fue solamente Keiko Fujimori, es decir, fueron Susana, bueno, el caso de Susana Villarán es completamente distinto porque era funcionaria, pero muchos recibieron campaña dinero cuando todavía no eran gobierno. ¿Por qué nunca se dijo? Es decir, ¿qué es lo que sí reconoce Fuerza Popular? ¿Inmoral, antiético, haber recibido dinero de empresarios? Lo importante es que nosotros en nuestro país, en el Perú, tenemos que acostumbrarnos a que tienen que haber, digamos, principios que ilustran la actuación, como el principio de legalidad. Si hay algo que no está penado, si hay algo que no está en este momento tipificado como un delito, simplemente no es delito. Ok, pero en política hay que serlo y parecerlo, es decir, haber recibido dinero oculto, por más que no sea ilegal. En muchos de los casos fue la decisión de los donantes de no querer, digamos, dar a conocer la donación que podrían haber hecho en su momento. Correcto. Pero no estaba, o sea, si existiera, digamos... No, por eso yo lo decía desde el punto de vista político, no legal. Pero si existiera la obligación, como ocurre en el caso del Partido Fuerza Popular, el área que corresponde a la OMPE, que te obliga a dar toda la información sobre los fondos de campaña, nosotros lo cumplimos absolutamente a cabalidad. Si en ese momento hubiera existido la obligación de declarar, por supuesto que se hubiera hecho, pero obviamente no existía, o sea, no se puede penalizar a alguien por algo que no estaba tipificado en su momento como delito. Le he preguntado por Keiko Fujimori, si usted cree en su inocencia, me ha dicho que sí, que pone sus manos al fuego. Ahora, son muchos los investigados. ¿Usted cree también, por ejemplo, que Mark Vito no podría haber recibido, hecho algún negocio paralelo a, digamos, ¿no?, la aparición, la figura pública, política que era Keiko Fujimori? Porque hay también dentro de las investigaciones cosas que sí llaman la atención. Yo lo que sé, obviamente, dentro de este proceso, Keiko tiene su defensa judicial. Es individualizado. Claro, pero lo que, digamos, yo conozco es que por lo menos en ese momento de la sociedad conyugal se hizo un peritaje y no existía ningún desbalance patrimonial. Es decir, cuando usted me habla de que no había desbalance, se refiere a la sociedad conyugal, es decir, Keiko y Mark Vito. Así es. A ver, yo no conozco los detalles porque yo no soy la abogada defensora, pero por lo menos yo lo que sé es que existía, por lo menos en ese momento, en la sociedad conyugal, no existía un desbalance patrimonial. Y ahora le pregunto por Joaquín Ramírez, ¿cuál es su opinión? Digamos, ¿le queda claro que habrían cometido temas ilegales? Es decir, a mí me queda claro que el tema del narcotráfico no va por ahí, pero vaya que entre el tío y Joaquín Ramírez se desbancaron la Universidad de las Peruanas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? A ver, yo lo que creo en el caso de, digamos, de Joaquín Ramírez, yo no conozco su situación legal, o sea, no conozco, digamos, los delitos. Sé que en su momento, por ejemplo, salió un reportaje en donde lo acusaban de narcotraficante, que luego después cayó el tema, o sea, digamos, no fue cierto. Pero lo que sí creo es que en este caso ha habido, se supone, un allanamiento de muchos inmuebles, y hay inclusive inmuebles que pertenecen a la Universidad de las Peruanas, como por ejemplo las avionetas, esas cosas que entiendo yo no son de Joaquín Ramírez. Entonces, ¿por qué se le incautan bienes a una persona? ¿Pero usted cree que es inocente Joaquín Ramírez? No, yo no creo que sea inocente ni culpable, porque yo no conozco exactamente la situación de Joaquín Ramírez. Habría que leer las noticias para ver el modus operandi que se ha manejado en otras universidades. Pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, casos como esos, más allá de que sea Joaquín Ramírez o cualquier otro, los inmuebles que son allanados o los inmuebles que son incautados sean exactamente de la persona a la cual se le está investigando, porque lo que yo tengo entendido, por las propias versiones periodísticas, porque no conozco el detalle a fondo, el caso a fondo, pero entiendo yo que hay cosas que no son de Joaquín Ramírez, son de la Universidad de las Peruanas y que igual han sido incautadas. Nuevamente me queda claro el tema de los abusos y excesos de una fiscalía no negligente y todo, pero nuevamente eso no hace inocente a la persona. Y en este caso... Yo no digo ni que sea inocente ni culpable. No tiene una posición respecto al caso de Joaquín Ramírez. Yo sí creo que en alguno de los casos, creo que hay que tener cierta medida para
tomar medidas desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿no? Ok. Me llama la atención que, digamos, no, el no quiebre con Joaquín Ramírez no era el tema del narcotráfico, pero claramente era un tema de que sacaban dinero de la Universidad de las Peruanas para que el hombre dé servicios, compre, construya, etcétera, etcétera. Pero finalmente usted me dice... Yo no conozco a Joaquín Ramírez, por si acaso. Okay, no es sí. mi amigo, nunca he hablado con él, no lo conozco. Así que yo no estoy haciendo ninguna defensa de Joaquín Ramírez, simplemente estoy opinando respecto a la situación de verdad que en algunos de los casos... existe, creo que algunos excesos de parte de la Fiscalía cuando se allana viviendas, cuando se hace algún tipo de... Y ahora que me lo dice, trato de recordar, ¿me lo dice porque hay una ley al respecto en camino o se ha planteado algo en el Congreso de la República? No, hay una ley que se está dando para precisar, digamos, algunos aspectos o funciones que deben tener el PRONAVI sobre los bienes incautados. Pero luego de ahí, por lo menos, mi bancada no tiene otro proyecto. Ahora, la pregunta, ¿no? Claro, después de la crítica a exceso, Fiscalía, uno podría decir, bueno, sí, claro, pero si es que, por ejemplo, vamos a exigirle más a la Fiscalía, más al Poder Judicial, también habría que dotarlos de más recursos, ¿no? Rafael Vela Barra, por ejemplo, pide algo que no me parece tan descabellado, es decir, un equipo de jueces dedicados al tema lavajato para justamente no el tema de dilatar. Eso... ¿Cómo lo vería Fuerza Popular, usted en particular? Muy bien, o sea, creemos que la Fiscalía debe actuar, pero de manera eficiente. Ok, y para eso necesita más dinero, más gente y jueces... Por supuesto, y no pueden dilatar de ninguna manera, finalmente porque lo que se dilata no solamente es el caso, sino son los derechos de las personas. Ok. O sea, una persona no puede estar investigada por 10 años, por 15 años. Interesante. O sea, eso es inconstitucional. Correcto. Quiero pasar ahora un poco a la relación Congreso-Ejecutivo. Fuerza Popular hoy por hoy, entiendo, es la bancada más numerosa en el Congreso de la República. ¿Hay algún tipo de acuerdo con el Ejecutivo? Y se lo pregunto directamente, no porque, digamos, antes habrían saltado por el tema del partido político que está tratando de formar Nicolás Boluarte, si se hubiera hecho eso Pedro Castillo, el tema de Ninosca Chandía, es decir, en el IRTP, me acuerdo cuando Silva Villegas dijo que el IRTP era un canal, cómo nos podían atacar desde nuestra casa, y Fuerza Popular fue muy crítico. Ahora, silencio. Sí, pero no tenemos ningún tipo digamos, de consenso con el Ejecutivo, ningún tipo de acuerdo. Pero coinciden que podría aparecer. No lo sé, pero la verdad es que yo sí te digo que somos críticos en muchos de los casos. Hemos planteado, por ejemplo, la interpelación al ministro de Energía y Minas. En algún caso, digamos, hemos votado en bancada para apoyar digamos, la interpelación al ministro también Maurate. Y en este caso también están, digamos, por lo menos los congresistas de la zona norte están muy descontentos con la actuación de la ministra de Salud. Aún no sabemos, digamos, porque no hemos tomado una decisión en bancada, estas decisiones las tomamos de manera colegiada, pero sí nosotros tenemos grandes críticas a algunos de los temas que el Ejecutivo pero digamos, críticas hago yo, ¿no? Que tengo acá un programita, pero ustedes tienen el poder para fiscalizar. Sí. Yo llamo al ministro, a mí nadie me hace caso, aquí no viene ningún ministro, dicho de paso le agradezco que haya venido, pero usted lo pueden llamar heredado fuerza. Doctor, no lo había visto. Está trabajando con el amigo... Con Dittel. Con Dittel Columbus. Con Dittel Columbus. Ustedes tienen esa fuerza. No, sí, ¿Por qué no censurar o pedir interpelación? Me acaba de decir la ministra de Salud del dengue. La ministra, entiendo yo, que el martes está yendo a la Comisión de Salud del Congreso. Entiendo que nosotros tenemos representantes en la Comisión de Salud y va a estar presente, pero también vuelvo a repetir, estamos pidiendo la interpelación del ministro de Energía y Minas y además hay, digamos, muchas críticas que hemos tenido y tenemos respecto a la actuación del gobierno. Voy a pensar mal, con esta pregunta termino, voy a pensar mal, que dicho sea de paso admito, me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ejecutivo arma un partido político con Nicolás Boluarte y los prefectos, nombra a Ninosca Chandía ni el IRTP, saca a María Jara, por más que haya hecho un buen trabajo, y se tumba una especie de meritocracia o, digamos, no pseudo meritocracia que había en la ATU. Y luego el Ejecutivo,
cuando eligen al señor José Gutiérrez como defensor, dice, bueno, es una decisión del Congreso, el niño no pasa nada, el tema de los mochasueldos, y además el Ejecutivo le da una partida, casi parece un regalito de 40 millones. Le repito nuevamente la pregunta, ¿qué hace Fuerza Popular para que no se crea que efectivamente hay un acuerdo Ejecutivo-Congreso para que cada uno siga haciendo acciones rapaces que lo que hace es desacreditar a los poderes del Estado, tanto gobierno como Congreso? Bueno, nosotros por lo menos, cuando hemos tenido el caso de una congresista, hemos actuado de manera célere y firme, de manera rapidísima. Nosotros, digamos, en ese caso no nos casamos con nadie. De manera inmediata hemos tomado la decisión de la denuncia constitucional y de la denuncia antiética y le hemos separado absolutamente de las comisiones. Obviamente no estamos de acuerdo con muchas de las cosas del Ejecutivo y nosotros en comisiones, en la forma como hacemos el control político, lo estamos planteando. No tenemos ningún acuerdo y eso quiero que quede muy claro. Ningún acuerdo, ningún pacto con el Ejecutivo. No lo tenemos, aun cuando pudiera, como tú lo señalas, parecer, pero eso no es cierto. Nosotros ejercemos el control político y además, por lo menos hemos votado en muchos de los casos también en el Congreso en contra de algunas propuestas que ha hecho el Ejecutivo, como por ejemplo acelerar el viaje de la señora Boluarte. Por ejemplo, en ese caso dijimos, hay que esperar, o sea, tienen que cumplir los plazos, el procedimiento parlamentario, y de acuerdo a eso, digamos, tomaremos la decisión. Serlo y parecerlo, vamos a ver qué opina la gente respecto de lo que parece. Gracias, congresista. Gracias, Cris. Vámonos a una pausa y regresamos.